Estaba allí, delante del consejo, la larga mesa de roble bruñido, las caras serias de los nobles, las miradas que intentaban, sin éxito, disfrazar el asombro. Los guardias se llevaban a mi padre, José Mérida, y el silencio que había caído sobre el salón era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Lo había deseado durante años. Este momento de reconocimiento, este instante en que se diera cuenta de que existía. Pero la realidad era hueca, un frío, seco vacío. Una mano se posó en la parte baja de mi espalda. Era Carlos. Lo supe sin girar la cabeza, por esa quietud que le acompañaba, esa calma profunda e imposible que apagaba el murmullo del mundo y lo dejaba todo en silencio, excepto por el latido de mi propio corazón. Cerré los ojos y me incliné un poco hacia él. No era el triunfo que esperaba, sino un cansancio que me atravesaba los huesos. «Estuviste magnífica», dijo, su voz tan baja que solo yo pude oírla. Estaba aterrorizada, admití, mi propia voz apenas un susurro. «Ambas cosas no son mutuamente excluyentes», respondió. Su mano se deslizó hacia mi cintura y me giró suavemente hasta que lo tuve enfrente. La expresión en sus ojos color miel, tan increíblemente tierna, hizo que la pared dentro de mi pecho no se quebrara, sino que se disolviera, como arena en el agua. Lo que sucedió después de eso, lo del veneno, la confrontación, todo aquello que había terminado con mi padre siendo arrastrado por guardias reales mientras yo me quedaba de pie, temblorosa pero firme, fue el clímax de una historia que empezó mucho antes, en una esquina polvorienta de una biblioteca que creía era mi único refugio. Mucho antes de esa cena, de ese desafío público, yo solo era la otra, la que pasaba desapercibida en la casa Mérida, un caserón enorme y frío en un pueblo de Castilla, entre León y Burgos. Mi padre, José, era un hombre que amaba el brillo, el espectáculo, y yo, María, no brillaba. No lo hacía al menos de la manera que él esperaba. Ana, mi hermana, sí. Ana era todo lo que una hija debía ser para José. Hermosa, radiante, con una melena dorada que reflejaba la luz de las velas y una risa que sonaba como campanas en cualquier conversación que eligiera dominar. Ella era el centro, el joyero andante de la familia. Yo, en cambio, era la sombra, el detalle que mi padre olvidaba mencionar, la hija de la que hablaba con un vago ademán de la mano, si es que lo hacía. Recuerdo una vez, era invierno, hacía un frío atroz que se colaba por las rendijas de las ventanas de la casa Mérida. Tendría yo unos 14 años, y mi padre organizaba una de sus habituales reuniones. La casa bullía con gente, con música de laúd y flautas, con risas y brindis que resonaban en el gran salón. Como siempre, era el centro de atención, bailando y coqueteando con jóvenes nobles. Yo había desaparecido detrás de un tapiz deshilachado, sentada en el amplio alféizar de una ventana, un lugar que nadie parecía notar. Estaba leyendo un tomo sobre la historia de las rutas comerciales del sur de España. Era denso, aburrido para la mayoría, pero a mí me encantaba. Los libros no juzgaban mi vestido sencillo de lana color ciruela. No notaban que mi cabello castaño rojizo estaba recogido en un nudo bajo en lugar de los rizos elaborados que dictaba la moda. Los libros simplemente esperaban, ofreciéndome mundos enteros a cambio de mi atención. Eran un bálsamo, un refugio. Era mi propia biblioteca, mi propia fortaleza alcántara de papel. Fue en una de esas noches, creo que fue un martes, aunque con el tiempo los días se confunden, cuando el destino decidió que mi vida no podría seguir siendo una nota a pie de página.
El gran salón de Casa Mérida, con sus candelabros de hierro ennegrecidos por el humo de siglos de chimeneas, estaba, como siempre, lleno hasta los topes. Nobles de 3 territorios diferentes, sus voces ahogando la música de los trovadores. Y yo, detrás de mi tapiz, perdida en un tratado sobre disputas fronterizas en el norte. Me encantaban esas cosas que no me pedían nada más que concentración. Una sombra, de repente, cayó sobre la página. Levanté la vista, esperando encontrarme con un sirviente o, peor aún, con mi padre, que me regañaría por desaparecer. En cambio, vi a un hombre que nunca había visto, alto, no solo alto, sino con esa clase de poder contenido, deliberado, que sugería un cuerpo refinado a lo largo de años, casi como un arma. Su cabello oscuro, casi ceniza, estaba corto a los lados y más largo arriba, peinado hacia atrás de un rostro anguloso y de intensa, aunque discreta presencia. Llevaba una túnica de color carbón oscuro, sin bordados, sin insignias, sin adorno alguno. Las mangas estaban recogidas hasta los codos, revelando unos antebrazos musculosos y marcados por cicatrices difusas. Pero fueron sus ojos lo que me detuvo. Color miel, profundos y cálidos, como el ámbar pulido a la luz de una lámpara, enmarcados por un borde más oscuro que les daba una profundidad inquietante. Estaban fijos en mí con una atención tan concentrada, tan completa, que sentí un escalofrío en la nuca. Esa es la tercera edición de Aldwych, dijo su voz, grave y un poco áspera, como piedra suavizada por el agua, pero no del todo. La de los mapas corregidos. Parpadeé. En mi experiencia, los hombres en las fiestas de mi padre no comentaban sobre textos académicos. Comentaban sobre vestidos, vinos y el valor estratégico de los matrimonios territoriales. ¿Usted lo conoce?, pregunté. Lo he leído, inclinó la cabeza, y algo se movió en esos ojos color miel. Su argumento sobre el pacto de la sierra está bastante defectuoso, la verdad. Dije, antes de poder contenerme. Asume que ambos territorios tenían igual poder de negociación, y no lo tenían, porque el territorio del norte controlaba el paso del río. Exacto. La palabra cayó entre nosotros como una moneda, simple, definitiva. Y de alguna manera, en la forma en que su mirada se agudizó con reconocimiento, sentí como si me hubiera entregado algo valioso. Cerré el libro, con el dedo metido entre las páginas. La mayoría de la gente en estos eventos no le he tratado sobre disputas fronterizas. La mayoría de la gente en estos eventos no lee nada. Su boca se contrajo. No era una sonrisa, pero se acercaba. Usted es la hija del señor Mérida. No fue una pregunta. Asentí de todos modos. La de la que no habla. Eso sí que me golpeó con más fuerza. No porque fuera cruel, sino porque era verdad, dicho con una naturalidad que despojaba la ficción educada que yo normalmente envolvía alrededor de mi familia. Mantengo mi expresión neutra. Tenía años de práctica. Él tiene una hija preferida para las ocasiones públicas. Dije con calma. Yo soy la que gestiona las cuentas de la casa y lee los tratados que él firma sin entenderlos. Algo se encendió en su rostro, rápido e indescifrable. ¿Y nadie lo sabe? ¿A nadie le importa? Me estudió durante un largo momento. De repente me hice dolorosamente consciente de mi vestido sencillo, de lana color ciruela, mangas largas y sin adornos, práctico e invisible, exactamente como lo pretendía. La mancha de tinta en mi pulgar derecho. El hecho de que estaba sentada en un alféizar de ventana detrás de un tapiz en el evento político más importante del año de mi padre, leyendo. Esperé la despedida. La excusa cortés para regresar a la multitud brillante y buscar a alguien más interesante. Pero no.
Él se sentó a mi lado en el amplio saliente de piedra, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler a cedro y algo más oscuro, cuero y humo, y sentir el calor que irradiaba de su cuerpo como un fuego encendido. Se instaló allí como si perteneciera y dijo: «Cuéntame qué más nos sabe tu padre». Algo pasó en mi pecho, un aleteo, un salto, una sensación que no reconocía y en la que no confiaba. Porque confiar en cosas nuevas es la forma en que te hieren. Se lo conté de todos modos. Quizás fue la forma en que escuchó, todo su cuerpo orientado hacia mí, su atención indivisa. Quizás fue la forma en que hizo preguntas reales, de esas que quitan capas. O quizás fue la extraña, imposible quietud que había descendido en el momento en que se sentó, como si el ruido del salón hubiera bajado de volumen, dejando solo su voz y la mía, y el aroma a cuero y cedro de él. Le conté sobre las deudas que mi padre escondía detrás de banquetes suntuosos, sobre las cartas de los acreedores que había encontrado en su estudio, sobre el compromiso de Ana, arreglado y deshecho 4 veces, cada pretendiente más rico que el anterior. «La está vendiendo», dije en voz baja, «y ella ni siquiera lo sabe». La mandíbula del extraño se tensó. «¿Y tú? ¿Cuál es su plan para ti?» Casi me reí. «No creo que tenga uno. No soy lo suficientemente valiosa como para vender». Su expresión cambió a algo que parecía casi ira, excepto que no estaba dirigida a mí. Estaba dirigida a la arquitectura de negligencia que yo había descrito con tanta calma. «Te equivocas», dijo. «Estás muy equivocada acerca de tu valor». Antes de que pudiera responder, el tapiz fue arrancado a un lado. Mi padre estaba allí, rubicundo por el vino y el triunfo. Su cabello grisáceo peinado hacia atrás de un rostro sonrojado que mostraba su sonrisa más aduladora. Detrás de él estaba Ana, radiante en seda rosa, sus rizos dorados atrapando cada rayo de luz de las velas. «Ahí estás», tronó José, sus ojos verde pálido fijos en el extraño. «Su Majestad, lo he estado buscando por todas partes. Mi hija Ana ha estado tan ansiosa por conocerle, Su Majestad». Las palabras me golpearon como agua fría. Me giré hacia el hombre a mi lado. No se había movido, no se había levantado. Seguía sentado en el alféizar de la ventana con la misma quietud, y sus ojos color miel estaban ahora en mi padre, conteniendo el tipo de evaluación fría que hizo que la sonrisa de José vacilara. El rey alfa del reino occidental, Carlos Alcántara, el hombre cuyos ejércitos habían puesto fin a las guerras fronterizas en una sola temporada. Ese hombre había estado sentado a mi lado, discutiendo tratados fronterizos y escuchándome describir las deudas de mi padre. El estómago se me cayó al suelo. «Su Majestad», continuó José señalando a Ana, quien dio un paso adelante con una reverencia coreografiada. «Mi hija mayor, la joya de la casa Mérida». Los ojos castaño claro de Ana recorrieron al rey Alfa con exactamente la combinación correcta de timidez e interés. «Es un honor, Su Majestad». Carlos miró a Ana, luego a José. Luego, sin prisas, sin dramatismo, se giró y me miró a mí. «Aprecio la oferta, señor Mérida», dijo. Su voz se propagó sin esfuerzo. La gente cercana había dejado de hablar. Nos estaban mirando, pero él siguió. «Pero ya he tomado mi decisión». Levantó una mano y me señaló. «Quiero a esa». El silencio que engulló el salón fue absoluto. Un vacío que se extendía desde el tapiz donde yo me sentaba congelada con un libro en mi regazo hasta la pared lejana, donde 300 invitados se habían quedado con las conversaciones muriendo en sus lenguas. La sonrisa de José se colapsó, se reconstruyó, se colapsó de nuevo. «¿A María? Su Majestad,
Seguro que preferiría a Ana. Ella es mucho más adecuada para... Uh, no he pedido adecuado. El tono de Carlos no cambió. No era necesario. He dicho que he tomado mi decisión. Se puso de pie. Su pura presencia, la energía alfa que emanaba de sus hombros como el calor de una fragua, hizo que José retrocediera involuntariamente. Carlos extendió su mano hacia mí, palma hacia arriba, firme. Una oferta, no una orden. Si estás dispuesta, dijo, bajando la voz a algo que solo yo podía escuchar. Me gustaría continuar nuestra conversación. Miré su mano, miré la cara atónita de mi padre, la expresión afligida de Ana, los 300 pares de ojos que miraban desde el salón. Miré el libro en mi regazo. Puse mi mano en la suya. En el momento en que nuestras pieles se tocaron, el mundo se quedó en silencio. No el silencio político del salón, no la respiración contenida de la multitud, sino algo más profundo, algo que comenzó en el punto de contacto y se extendió hacia afuera como una onda en agua quieta. Cada sonido se suavizó y se desvaneció hasta que no hubo nada más que la sensación de su mano alrededor de la mía y el latido constante de mi propio corazón y sus ojos color miel mirándome como si yo fuera lo único real en la habitación. No lo entendía, no confiaba en ello, pero me aferré. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías confiado en esa extraña quietud? Me condujo por el salón, donde los invitados se apartaron como el agua ante la proa de un barco, y no nos detuvimos hasta que llegamos al patio interior de la finca, donde el aire nocturno golpeó mi rostro y el cielo era vasto y salpicado de estrellas. «Eres el rey Alfa», dije, con voz temblorosa. «Sí». Y estaba sentado en mi rincón discutiendo tratados fronterizos. Sí. ¿Por qué? Porque eras la persona más interesante de esa sala y quería saber por qué te escondías detrás de un tapiz. No me restaba... María Lely, forma en que dijo mi nombre me detuvo en seco. No cortante, no autoritaria, sino reverente. Te estabas escondiendo. Y quiero saber quién te enseñó que lo necesitabas. Mi garganta se tensó. Miré a este hombre imposible que me había elegido a mí sobre mi hermosa hermana frente a 300 testigos sin dudarlo. Y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, algo viejo y calcificado. Mi padre, dije, mi padre me enseñó eso. Los ojos de Carlos se endurecieron, no contra mí, sino por mí, como un horno calentándose aún más. Entonces se equivocó, y voy a asegurarme de que lo sepa. Aquí necesito hacer una pausa. Permítanme un momento para reflexionar sobre lo que acababa de ocurrir. Toda esta situación, con el rey alfa de nuestro reino, que es básicamente el hombre más poderoso de varios territorios, viniendo a una de las aburridas fiestas de mi padre, y luego eligiéndome a mí, la invisible, la que se esconde, la que nadie nota. Era una locura. En mi cabeza, en mis libros, había leído de historias parecidas, pero siempre eran con la chica más guapa, la más valiente, la más algo. Nunca con la otra. Era como si la vida misma me estuviera gastando una broma, y una muy elaborada, con guardias y tratados fronterizos. Realmente me cuesta encajarlo. A veces, incluso ahora, me pregunto si todo fue real, si no fue un sueño febril causado por alguna hierba extraña en el vino. Irónico, ¿verdad? Pero no, la quietud que me trajo, el sonido de su voz, su olor a cedro y cuero, eso era demasiado tangible para ser una fantasía. Era demasiado, demasiado bueno para ser verdad, y lo aprendí desde muy joven, que lo demasiado bueno suele ser una trampa.
Pero esta vez sería diferente. Todavía no lo sé del todo. Habían pasado 3 días desde aquel encuentro que había dado un vuelco a mi vida. 3 días en los que Carlos y yo habíamos hablado. Mucho. Recuerdo que nos quedamos charlando en el jardín a la luz de la luna, mientras la cumbre de mi padre seguía su curso sin nosotros. Discutimos sobre el Pacto de la Sierra y si la tercera edición de Aldwych era realmente mejor que la segunda. Él me contó sobre las guerras fronterizas, no la versión de los libros de historia, sino la versión que vivía en las líneas alrededor de sus ojos y las cicatrices de sus antebrazos. Y yo le conté sobre mi madre. Había muerto cuando yo tenía 7 años, pero la recordaba como si fuera ayer. Me leía todas las noches, y una vez me apretó una mano contra el pecho y dijo, «Tu corazón es una biblioteca pequeña, y cada persona que amas es un libro que llevas dentro». Hacía 10 años que no le contaba esa historia a nadie. Se lo conté a la luz de la luna, entre dos rosales, y cuando mi voz se quebró en la última palabra, él no me tocó. Simplemente esperó, cerca, cálido y constante, hasta que me recompuse. «Necesito decirte algo», le dije. «No soy lo que mi padre intentará venderte. Soy una mujer que lee demasiado y discute demasiado alto y tiene las manos manchadas de tinta más a menudo de lo que no. Si buscas un adorno, elegiste a la hija equivocada». No busco un adorno. La luz de la luna atrapó sus ojos y los convirtió en oro líquido. Busco a alguien que pueda decirme la verdad, incluso cuando sea inconveniente, incluso cuando sea sobre tu propio reino, especialmente entonces. Se acercó sin tocarme, pero lo suficiente como para que pudiera sentir su calor, oler a cedro y cuero, ver cómo sus pupilas se habían expandido en la oscuridad hasta que sus ojos eran casi negros. He tenido consejeros y aliados y gente que me dice lo que creen que quiero oír durante toda mi vida. Dijo. Me senté en ese salón esta noche y vi a 300 personas actuar para mí. Y luego te vi a ti detrás de un tapiz leyendo sobre la misma disputa fronteriza que vine a resolver. Me miraste y no actuaste. Simplemente me hablaste como si yo fuera una persona. Eres una persona. Te sorprendería saber cuántas personas lo olvidan. La quietud se instaló entre nosotros de nuevo. Esa quietud profunda e imposible que tenía todo que ver con el espacio que él creaba cuando estaba cerca. Quería tocarlo. El pensamiento surgió sin ser invitado y se negó a irse. Quería sentir esa quietud de nuevo, la que se sentía menos como silencio y más como llegar a casa. No lo alcancé. Todavía no. Era demasiado rápido, demasiado extraño, demasiado para una mujer que había pasado toda su vida creyendo que era la elección equivocada. Pero quería hacerlo. Fue 3 días después cuando llegó la nota. La encontré en la biblioteca, deslizada por debajo de la puerta, en un pergamino tan fino que era casi translúcido, escrita con una letra que no reconocí. Le han dado ortiga fantasma en el vino hace 2 horas. Ortiga fantasma. Conocía esa planta. Rara, específica y letal si no se trataba en 4 horas. Imitaba el agotamiento primero, luego la debilidad muscular, luego la insuficiencia respiratoria. Una muerte silenciosa. Corrí. Encontré a Carlos en los aposentos de los invitados, sentado en un escritorio de escritura, con una mano apoyada en la superficie de una manera que parecía casual, pero no lo era. Su rostro estaba pálido, no drásticamente, pero yo había pasado 3 días memorizando sus rasgos, y la diferencia estaba ahí. Un tinte grisáceo debajo de su piel, una tensión alrededor de su boca. «Te han envenenado», dije, cerrando la puerta tras de mí.
Crucé la habitación y tomé su rostro entre mis manos, revisando sus pupilas, dilatadas, lentas, ortiga fantasma en el vino. Si no encuentro el antídoto en las próximas 2 horas, tu corazón se detendrá. Algo se movió detrás de sus ojos. No miedo, sino confianza. Dime qué necesitas, dijo. Encontré los ingredientes en la botica de la finca. Raíz de laurel, corteza de endrino, grasa de prensa de cebo. La combinación era oscura, enterrada en un texto tan antiguo que las páginas se desmoronaban cuando lo había leído hacía 4 años. Pero yo recordaba, siempre recordaba. Lo herví sobre el fuego en sus aposentos mientras su guardia vigilaba la puerta con la mano en la espada. Carlos lo bebió sin quejarse. Su expresión cuando golpeó su lengua confirmó lo que la receta describía como castigo. Esto es terrible, dijo. Te está salvando la vida. Bébelo todo. Lo bebió todo. Luego me miró, con el color ya volviendo a su rostro y ese enfoque agudo agudizándose aún más en sus ojos. Me salvaste la vida. Leí el libro correcto. Estaba temblando. Lo noté de forma distante, como se nota algo sobre tu cuerpo después de que la crisis ha pasado. Mis manos temblaban y mi pecho estaba oprimido, y había lágrimas que se acumulaban detrás de mis ojos que me negué a dejar caer, porque no había llorado desde que tenía 12 años, y mi padre me había dicho que las lágrimas eran una pérdida de su tiempo. María. Su mano encontró la mía. La quietud descendió. La habitación, el fuego, el guardia en la puerta. Todo se desvaneció, y solo quedó su palma cálida contra mis dedos fríos y temblorosos. Respira, dije en un susurro apenas audible. El temblor disminuyó. Sé quién hizo esto. ¿Quién? Mi padre. Vi las palabras aterrizar, vi su expresión volverse muy quieta. Él no puede casarme contigo y mantener la alianza que le prometió al señor Montoro. Si tú mueres aquí, él culpa a un territorio rival y aprovecha la indignación para un pacto militar. Poder sin entregar una hija. Lo descubriste ahora mismo. Lo descubrí hace 1 hora. He estado haciendo cálculos mientras mezclaba tu antídoto. Carlos me miró fijamente. Luego, la comisura de su boca se elevó. No era una sonrisa, sino algo más fiero. Eres extraordinaria. Estoy enfadada. Esas no son mutuamente excluyentes. Aparté mi mano. Quiero confrontarlo. Intentó matarte en su propia casa y habría tenido éxito porque no tuvo en cuenta la posibilidad de que su hija invisible hubiera leído lo suficiente como para salvar al hombre más poderoso del continente. Ya no temblaba. Estaba ardiendo. Quiero que me mire por primera vez en 20 años. Carlos sostuvo mi mirada. Luego se puso de pie. Entonces lo haremos juntos. Y así llegamos a aquella noche, a aquella cena donde todo se vino abajo. Mi padre, José, había organizado la comida de la noche como otro escaparate. La larga mesa resplandecía con velas y copas de cristal llenas de vino que nadie había tocado aún, porque los guardias de Carlos habían reemplazado discretamente cada botella con barriles sellados del propio suministro del rey. José no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado hablando. Su Majestad, confío en que se siente renovado. Ana ha preparado una. Señor Mérida. Me puse de pie. Me puse de pie en el extremo de la mesa donde mi padre me había sentado, como siempre, lo más lejos posible del invitado de honor. Me puse de pie y mi voz se extendió de una manera que nunca antes había permitido. Necesito dirigirme a la mesa. María, este no es el momento. Ortiga fantasma, una planta rara, fatal en menos de 4 horas si no se trata, se disolvió en el vino del rey Alfa esta tarde. La encontré,
La identifiqué y administré el antídoto. La mesa enmudeció. 20 invitados me miraban fijamente. El rostro dorado de Ana se había puesto blanco. «Eso es absurdo», dijo José, pero su voz había cambiado, más tensa, más aguda. «Usted no puede, es imposible. El residuo todavía está en la copa, ahora en posesión de la guardia del rey, junto con la garrafa de su bodega privada, detrás de una cerradura de la que solo usted tiene la llave». Metí la mano en el bolsillo de mi vestido de lana ciruela y saqué un papel doblado. «Y esta es la carta que envió al señor Montoro hace 3 semanas, delineando un pacto militar contingente a la desafortunada muerte de un dignatario visitante durante la temporada de la cumbre». Desdoblé la carta. Mi mano no tembló. «Ibas a matarlo», dije, mirando directamente a los ojos verde pálido de mi padre. «Y habrías tenido éxito porque todos a tu alrededor tienen demasiado miedo de decir que no. Pero te olvidaste de mí». Mi voz bajó. «Olvidaste que la hija que ignorabas lo lee todo, incluida tu correspondencia». Carlos habló desde su asiento, sin prisa. «Señor Mérida, está bajo arresto real por intento de regicidio. Su finca es incautada. Su título, suspendido en espera de juicio». Los guardias se movieron, se colocaron en cada salida, avanzando con precisión coordinada. Ana soltó un jadeo. Sus ojos castaño claro estaban grandes y húmedos, mirando a nuestro padre como si lo viera por primera vez. «¿Lo sabías?», le pregunté en voz baja. «No». La voz de Ana se quebró. «María, te lo juro». «Lo sé, no es tu culpa». Los guardias sacaron a José del salón. Se fue en silencio, lo cual me sorprendió. Había esperado teatro, acusaciones, una última actuación. Pero cuando pasó a mi lado, cuando caminó a un brazo de distancia de la hija que había ignorado durante 2 décadas, se detuvo. Me miró. Realmente me miró. De la forma en que yo había querido que me mirara toda mi vida. Su expresión no era de orgullo. Estaba desconcertado, como si hubiera abierto un cajón, esperando no encontrar nada y hubiera descubierto una hoja en su lugar. Luego se fue, y el salón quedó en silencio, y yo me quedé sola al final de una larga mesa llena de extraños atónitos, y sentí que la quemazón se me escapaba, dejando nada más que un hueco vacío en mis costillas. Carlos apoyó su mano en mi espalda. Él me había dicho que había sido magnífica, y yo, que estaba aterrorizada. En ese momento, y durante mucho tiempo después, esa fue mi verdad. Sentí el temblor que recorría mi cuerpo y la mano de Carlos, cálida y firme, anclándome en el presente. La pared en mi pecho, que se había ido disolviendo, ahora parecía haberse deshecho por completo. «Necesito que sepas algo», dijo. «No te elegí para demostrar un punto. No te elegí porque me salvaste la vida. Te elegí porque estabas leyendo detrás de un tapiz y me miraste y sentí que el mundo entero se quedaba en silencio. Se me cortó la respiración. Ese es el vínculo», susurré. «¿Verdad?» «Sí». Su voz era áspera. «Lo sentí en el momento en que te vi, y esperaré el tiempo que necesites. Seré paciente. No te apresuraré ni...». Lo besé. Me levanté de puntillas y mis manos encontraron la parte delantera de su túnica de carbón, y lo atraje hacia mí. Y en el momento en que nuestros labios se encontraron, el mundo no solo se quedó en silencio, se detuvo. Cada sonido, cada respiración, todo suspendido, dejando nada más que calor y presión, y el sabor de él, cedro y humo y algo dulce debajo, y la sensación de sus manos, una en mi cintura y otra acunando la parte posterior de mi cabeza, como si yo fuera lo más preciado que jamás hubiera sostenido.
El vínculo brilló, no dorado, no resplandeciente, sino profundo. Un pozo de silencio que se abrió debajo de nosotros y se tragó todo lo que no fuera esto, lo que no fuéramos nosotros. Cuando me separé, tenía los ojos cerrados, la frente apoyada en la mía, y su respiración era inestable, y su mano temblaba contra mi cabello. «Decías algo», murmuré, «sobre ser paciente». Hizo un sonido que fue casi una risa. Estoy revisando mi cronograma. 2 meses más tarde, yo, María, estaba sentada en la Biblioteca Real de la Fortaleza Alcántara, rodeada de más libros de los que había visto en toda mi vida. La biblioteca tenía 3 pisos de altura, con escaleras de caracol de hierro oscuro y estanterías que se extendían hasta el techo abovedado. Y cada mañana, cuando cruzaba las puertas dobles y olía a tinta, pergamino y cuero viejo, tenía que detenerme y quedarme quieta porque todavía no me parecía real. Estaba leyendo una primera edición de Aldwych, anotada a mano por el propio autor, cuando Carlos me encontró. Apareció en la puerta, su cabello castaño ceniza ligeramente húmedo por el entrenamiento, un corte superficial en su antebrazo que claramente no se había vendado, y una expresión reservada exclusivamente para mí. Suave, sin prisas, la mirada de un hombre que había encontrado lo que no sabía que estaba buscando. «Te perdiste la sesión del consejo», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «La propuesta de tu ministro de Hacienda era matemáticamente indefendible». Escribí un contraanálisis. Señalé la pila de papeles sobre el escritorio. La página 4 tiene las proyecciones corregidas. Cogió los papeles. Sus cejas se alzaron. «Reestructuraste todo el marco fiscal territorial. Necesitaba ser reestructurado. En una mañana tuve 3 horas. Fui minuciosa». Dejó los papeles y se acercó a mí. Y cuando se inclinó sobre el respaldo de mi silla y presionó su boca contra mi sien, el mundo se quedó en silencio. Ese hermoso silencio insondable que había aprendido que no era la ausencia de sonido, sino la presencia de pertenencia, de ser conocida, de ser elegida, no a pesar de quién era, sino precisamente por ello, por un hombre que había entrado en una habitación llena de extraños resplandecientes, y había encontrado a la mujer leyendo en un rincón, y había decidido en ese primer momento firme que ella era la indicada. «Te amo», dijo contra mi cabello. Giré la cabeza y capturé su boca con la mía, suave y breve y llena de calidez. «Lo sé, está en los datos». Él se rió, una risa real, plena y sin reservas, del tipo que todavía estaba aprendiendo a provocar en él. Coleccionaba esas risas, las guardaba como guardaba citas de libros. «Tu hermana volvió a escribir», dijo, sentándose en la silla frente a mí. «Quiere visitarte». Dije que sí. Cerré el texto de Aldwych sobre mi dedo y lo miré. «Es mi hermana. Está aprendiendo y la gente merece la oportunidad de ver con claridad, incluso si les lleva más tiempo del que debería». «Estás hablando de algo más que de Ana. Estoy hablando de todos, incluida yo misma. Tú me viste con claridad antes de que yo pudiera verme a mí misma. Todavía estoy poniéndome al día». Alcanzó el espacio entre nuestras sillas y tomó mi mano. La quietud descendió sobre nosotros como una cortina, y en ella pude sentir el latido de su corazón a través de su palma. Firme, fuerte, mío. «Tómate tu tiempo», dijo. «No me iré a ninguna parte». ¿Y hoy qué? Pues no lo sé con certeza. A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado, haber salido de la invisibilidad y encontrarme con todo esto. Otras veces, y soy sincera, me pregunto si no cometí un error,
si cambié una jaula por otra, aunque ésta sea de oro y esté llena de libros? Es complicado, ¿sabes? Supongo que así es la vida. Nada es blanco o negro, nada es perfecto. Pero sí, es mía, es mi historia, con sus silencios y sus ruidos, sus dudas y sus momentos de certeza, con las manchas de tinta en mis dedos y el latido de un rey en mi mano. Y supongo que, al final, eso es todo lo